Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo video. Y vamos a estar tocando un tema muy interesante. Uno de los temas que más polémica genera cuando he realizado videos aquí que tienen relación con el origen del caos, el origen del mal. ¿Cómo surgió la desviación en las humanidades? Hemos hablado varias veces de ese tema en el canal y siempre surge la pregunta, por más que intentemos explicarlo, ¿no? En la dimensión en que nosotros lo entendemos y podemos aclararlo con lo que hasta ahora hemos comprendido de ese tema, pero siempre se puede aprender más, siempre se puede profundizar más. Siempre me preguntan en los comentarios que, bueno, si es una creación perfecta, si la fuente creadora del todo es perfecta, ¿cómo se pudo desviar una humanidad? ¿Cómo pudo surgir un pensamiento de maldad en las primeras humanidades hasta desprenderse de ellas el mal, el caos, la destrucción, el odio, cuyos efectos vivimos hasta la humanidad actual terrestre? Es un tema interesante del que siempre hay que reflexionar, del que siempre hay que profundizar para poco a poco ir encontrando más respuestas. Aunque no lo conozcamos a detalle, aunque haya muchas dudas por resolver, siempre es un tema del que tenemos que conversar, reflexionar y aprender. Y para desarrollar este tema el día de hoy, me va a estar acompañando mi querido amigo, compañero Jaime Ángel Escobar. Jaime se encuentra ya en España, ya le está viviendo en España. Allá pues se va a quedar a vivir, va a realizar pues su proyecto de vida en torno al canal de Jaime Ángel Pensar con el Corazón. Ya ha venido trabajando y bueno, lo tenemos aquí porque es un hombre que en este tema nos puede aportar muchísimas luces y muchos conocimientos para comprender. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que nos acompañan en el canal de Flecha Antigua. Y bueno, yo aquí muy bien, contento de esta nueva oportunidad. Es un honor siempre para mí estar en los espacios de Flecha Antigua. Y bueno, con este tema que yo creo que se vuelve un punto en común entre quienes no solamente somos buscadores para tener información, sino también para que esa información se convierta en un crecimiento, en un desarrollo espiritual. Este es un tema que hace parte del menú de quienes queremos precisamente desarrollar esa conciencia. Entonces, está genial que lo podamos compartir aquí en Flecha Antigua y por ahí voy a estar muy pendiente de lo que vayan comentando cuando lo vean. Gracias, Jaime, por aceptar la invitación. Como tú lo dices, es un tema que siempre hay que hablarse, siempre hay que tocarse, porque si estamos en un camino de búsqueda, entender cómo se originaron ciertas cosas nos ayuda para nuestro camino, y entender cómo se originó el mal, pues es una de las cosas más importantes. Bien, hoy tengo dos documentos que tienen unos mensajes que nos ayudan a entender el tema de hoy. Y estos documentos son el libro de Historia y Verdad del Unicornio de Michel Green, que es un documento del siglo XV. Y por otro lado tenemos el libro secreto de Juan, que es el que más hemos utilizado por la información que tiene, ¿no? El calibre de la información que tiene es muy interesante. Entonces, te propongo, Jaime, que vayamos leyendo los textos y vayamos interpretando, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a intentar entender el día de hoy es qué pasó en las primeras humanidades para que luego ellas se desviaran. Porque uno se imagina, ¿no? Cuando lee el libro secreto de Juan y otros documentos donde se habla del origen del mal, uno se imagina como unas humanidades perfectas, ¿no? En un paraíso o en unas condiciones de luz. Y de repente un día, pues a alguien se le ocurrió hacer el mal o tuvo un mal pensamiento o qué sé yo. Quizás se le escapó a ese creador un detalle y sembró una semilla de maldad. Algunos creen que Dios creó la maldad. Y de ahí empezó todo, ¿no? Pero esto es mucho más profundo, ¿no? De lo que pudiésemos imaginarnos. Y algo tuvo que haber ocurrido para que los efectos hayan sido tan catastróficos. Entonces voy a compartir pantalla y junto con Jaime vamos a ir analizando los textos. Me avisa si ahí puedes ver, Jaime, el texto que estoy compartiendo. Sí, ya ahí lo veo. Y antes de sumergirnos precisamente en los textos que son demasiado importantes, interesantes y está excelente como parte del menú de lo que vamos a trabajar hoy, me gustaría aportar a la idea de lo que estábamos diciendo al inicio
acerca de la relevancia del tema para nosotros como buscadores y de por qué es tan recurrente esa pregunta precisamente para encontrar un origen al caos y a la oscuridad, digámoslo así, que se está viviendo. Y es el hecho de comprender que detrás de la pregunta de por qué sucedió esto o cómo sucedió, detrás de esa pregunta está el comprender cómo resarcirlo, cómo corregirlo. Es como se dice por ahí que el camino de descenso es el camino de ascenso y por lo tanto, cuando nos preguntamos cómo fue que se originó ese mal, la intención o la invitación es de que esto no sea solamente una respuesta dato, una respuesta información, una respuesta que va a tener nuestro cuerpo mental, sino que se convierta en una guía, en una base, en un motivante de, ok, si esto ocurrió así, si ya comprendí cómo se originó el mal, al lado de eso debo comprender cómo puedo ser parte de la sanación o de resarcir ese acontecimiento. Eso es lo que hay detrás de esta pregunta y me parece que es importante invitarnos a que vayamos también poniendo ojo en saber responder eso. Cómo se originó, pero a la vez entonces a partir de ahí cómo es el regreso a lo original. Excelente aporte porque, bien lo has dicho, el conocer ciertos conocimientos tiene que servirnos para algo, para entender algo en nuestras vidas, para que nos ayude a transformar algo. Porque si queda como dato intelectual, pues poco va a repercutir en cada uno de nosotros. Y esa es la reflexión que en la medida que vayamos avanzando nos va a ir entregando herramientas. Bueno, voy a compartir aquí el texto nuevamente. Bueno, este primer texto que tenemos aquí es del libro Historia y Verdad del Unicornio. Es un documento que se puede conseguir por internet y tiene unos datos y una historia que es muy interesante, sobre todo si la enlazamos con lo que menciona el libro Secreto de Juan, porque prácticamente hace las mismas revelaciones o tiene la misma información, solo que dicha en otros términos y contada en el contexto de un animal mítico llamado el unicornio, que este documento explica que no es un animal real, sino que es más un símbolo que hace referencia a lo espiritual. Pero bueno, en este momento o en este tema lo que vamos a tratar es ese origen de qué fue lo que ocurrió en las humanidades para que surgiera una desviación o surgiera el mal. Entender eso nos va a ayudar a cómo revertirlo, ¿no? Como decía Jaime ahorita. Entonces voy a leerlo, Jaime, y vamos a ir comentándolo. Dice por acá: el maestro se reunió conmigo junto a las ruinas de la fuente y me pidió que hablara. ¿Qué es el unicornio?, pregunté. ¿Por qué desaparece? La bestia no puede desaparecer, respondió Eunostos, pero abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro. ¿Y cuál es ese otro nivel? ¿No has oído hablar de las 4 edades?, me preguntó. Conocía algo en efecto por los diálogos de Platón. La primera había sido la fabulosa edad de oro, y después venían las edades de plata y de bronce. Ahora estamos en la última, la edad de hierro. ¿Y acaso estas 4 edades no son semejantes a las 4 grandes dinastías que enmarcan la decadente historia de la humanidad? Así es, respondí, y no obstante, no es así, dijo, o por lo menos es más que eso. Me guió entonces por el jardín y me hizo sentar en el banco de aprendizaje. Me cubrió con su propia túnica y me enseñó. Estoy desconcertado. Su enseñanza fue enorme. Empecé a ver todo a una nueva luz. Escucha con atención, me dijo. Cada una de esas edades aún continúa, porque no miden los años cambiantes del mundo que conocemos, sino otras dimensiones o niveles en los cuales el hombre ha vivido antes de llegar aquí. A la primera se le llamó Edad de Oro porque brilla de luz dorada como pensamiento recién nacido de la mente de Dios. Cada edad siguiente es una elaboración de ese tema. Hay 3 pasos más por los cuales el pensamiento divino ha llegado finalmente a congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. Las dimensiones son las 4 notas de una cuerda poderosa que expande y abarca cuanto fue, es o puede ser. El hombre ha ocupado cada una de ellas y cada vez ha fallado, quebrando su juramento y su promesa.
Se lo envió entonces a una dimensión más baja, menos refinada. Las anteriores no son invisibles, pero perduran entretejidas como un undimbre inextricable. Bueno, en este primer párrafo, lo que la historia nos está contando es una enseñanza que el señor Eunostos le hace al aprendiz o le comparte al aprendiz sobre el unicornio. Y dice que él pregunta qué es el unicornio, que por qué desaparece y dónde habita. Y él le preguntó que si no había escuchado hablar de las edades. Entonces él explica que hay 4 edades: oro, plata, bronce y hierro. Y estas edades representan la historia de la humanidad. Cómo la humanidad vivió en las 4 edades, y solo en la primera de ellas, o durante la primera de ellas, que es la edad de oro, el unicornio estuvo presente o junto a él, caminó junto al hombre, hasta decaer el hombre en una cuarta dimensión o cuarto tiempo de materia inerte densa, que sería la edad de hierro. Y me llama la atención esta última parte que dice: el hombre ha ocupado cada una de ellas y cada vez ha fallado. Lo que yo interpreto, ahora Jaime nos va a compartir también que entiende de esto, es que el hombre, habitando las 4, falló tanto en la de oro, en la de plata, en la de bronce y por supuesto en la última de hierro. Eso generó un proceso de desviación que, bueno, ahora lo vamos a ampliar porque, bueno, faltan más partes de este documento y del libro secreto de Juan. Jaime, ¿qué entiendes tú de este primer párrafo que nos dice el libro del unicornio? Bueno, este documento, recordemos que tiene mucho de metafórico o de parábola. Es decir, que utiliza unas analogías, está Unos colocando símbolos, sí. un lenguaje simbólico. Exacto, es un lenguaje simbólico que son como, tiene dos filos. Por un lado, el lenguaje simbólico es muy poderoso porque permite que a través de las imágenes que nos podemos hacer al ver o al leer un símbolo, como por ejemplo el unicornio, nos lo podemos imaginar, pues en esa imagen se puede guardar mucha información. Es una sola imagen, hablar del unicornio, y luego la interpretación puede arrojar demasiado conocimiento. Pero el otro filo o el otro lado del poder que tienen los símbolos es precisamente que se presta a tantas formas de interpretación que en ocasiones llegamos a algunas que se salen de la esencia del objetivo. Es decir, pongamos un ejemplo puntual. Una cosa es que hablemos del unicornio como un símbolo de fuerza espiritual que a quienes nos interesa esta comprensión y crecimiento del espíritu nos llame la atención y lo tengamos en cuenta. Y otra cosa es decir que entonces ya Dios, o sea, por decir algo, los cristianos están equivocados por imaginarse a Jesús como un hombre y deberían es imaginarse un unicornio. Y habrán los que digan que entonces si se tatúan un unicornio están más cercanos a esa divinidad, o si cargan con imágenes del unicornio, medallas del unicornio, etcétera, del unicornio, o si arman un grupo para ir a los bosques que nunca han sido habitados, bosques vírgenes, a buscar el unicornio, estarán buscando la divinidad. O sea, estoy colocando el caso de todos los extremos que puede tener lo que es usar un lenguaje de símbolos. Ahora, lo que nosotros pretendemos hacer, obviamente, es tomarlo por el lado de que allí se guarda una información que nos debe servir es para que de manera práctica se mejore nuestra vida, nuestra cotidianidad. Entonces, ya partiendo de esa aclaración, de esa opinión que me parece relevante, este párrafo pues nos presenta precisamente la dimensión o la categoría que tiene el símbolo del unicornio. Y es que estamos hablando de algo que cuando dicen, me llama la atención cuando dice, no puede desaparecer, pero abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro. Cuando Sí. estamos hablando de que no puede desaparecer y luego presenta las 4 edades y dice que él viaja a través de las 4 edades y luego está hablando de que en las 4 edades se representa o se cifra toda la historia de la humanidad, automáticamente nos está diciendo que el unicornio tiene que ver con el principio y con sostener la existencia. ¿Sí? Porque si ha estado en las 4 etapas o en las 4 edades y en ellas
se contiene la historia, nos está diciendo que él hace parte de esa historia y es fundamental. De hecho, cuando dice que no puede desaparecer, casi está diciendo, hey, es que si él desaparece, desaparece la vida, la creación, la existencia. Entonces, no es que desaparezca, sino que de esta realidad en la que estamos, se marcha. Claro. O sea, está presente en otros. Y ya la parte nos va precisamente explicando por qué esta persona que nos representa a nosotros, es decir, el aprendiz eunostos, nos representa a nosotros. El eunostos es el maestro, ¿cierto? Sí. Sí, ahí la persona que El pregunta aprendiz, somos nosotros en el símbolo, ¿no? Podríamos interpretarlo así. exactamente, exactamente. Nos representa a nosotros en esa dimensión de hierro. Entonces nosotros estamos hablando, si nos identificamos ahí, a que claro, por eso él está haciendo esa pregunta, porque él desconoce las dinámicas de ese mecanismo creador del unicornio, igual como nosotros lo estamos desconociendo. Entonces, dado que lo desconocemos, es una pregunta como de por qué lo desconocemos. Él empieza a comentar y lo que nos está diciendo es que en las edades ha habido un fallo, es decir, actuaciones o comportamientos que nos han alejado de ese poder, aunque el poder no desaparece. ¿Qué me parece fundamental dentro de esto? Que es que cuando se habla de falla, pienso que lo que inmediatamente ocurre en nuestra mente es que asumimos que es algo terrible, que es Sí. algo malo, es algo desdeñable. La falla, oh no, es imposible, ¿cómo pudo ocurrir? ¿De qué se trata? Pero lo que yo quiero proponer como una interpretación es que cuando dice las 4 edades presentaron fallos, ¿qué tal si lo que está diciendo es que las 4 edades permanecían en proceso de aprendizaje? Porque cuando estamos aprendiendo, Podemos fallar. alguna equivocación hacemos. Claro, por traer un ejemplo puntual, si esta es la primera vez que yo estoy utilizando esta plataforma a través de la cual estoy hablando contigo, si es la primera vez es probable que yo cometa un error y quite el audio. De hecho, me ha pasado, y a más de uno le ha pasado, ¿no? Como a quienes en el celular y qué videollamada y no sé qué, ay, no sé cómo, volteé la cámara, no sé cómo, etcétera, y cuelga la llamada queriendo voltear la cámara, ¿no? Es un fallo, pero no porque la persona sea mala o quiera hacerle daño a la otra. Pero eso no Es un origina el fallo que caos. corresponde. Exacto, exacto. Es diferente hablar del caos a hablar de la falla que una persona tiene porque está aprendiendo, porque es inocente. Así como decir que, o sea, cuando un bebé comienza a comer solo, lo que hace es un reguero, no porque él quiera poner a limpiar a la mamá. O sea, no está pensando en hacerle una travesura a la mamá o al papá. Él simplemente está en un proceso de aprendizaje. Entonces, No quiere hacerles daño quizás lo que nos a los padres. exacto, no quiere hacer un daño. Entonces, quizás lo que nos está sugiriendo acá es que en las 4 edades hay procesos de aprendizaje. Excelente, excelente, porque aquí el documento nos plantea, ¿no? Primero la existencia de esas 4 dimensiones, de esos 4 tiempos, y bueno, cómo las humanidades o el hombre habitó en ellas en un proceso de aprendizaje. Y el documento nos dice que en ese proceso el hombre falló en las 4. Pero ahora voy a colocar el libro secreto de Juan, que nos ayuda a entender qué ocurrió, porque hay una pregunta muy recurrente también cuando se plantean las 4 edades. Y a mí me han preguntado, bueno, ¿y por qué las 4 no son de oro? ¿Por qué el símbolo que se utiliza para representar a las siguientes humanidades no es tan puro y preciado como el oro, sino que luego viene plata, bronce y hierro? Y eso tiene que ver con lo que Jaime nos estaba comentando de ese proceso de inocencia y aprendizaje que desde la primera surgió. Pero ahora voy a colocar el libro secreto de Juan, porque recuerden que estamos estudiando para entender qué pudo haber sucedido desde el origen para llegar al punto que una humanidad en un tiempo específico cometiera tantos errores que ahí sí se generara el caos, una desconexión con ese origen. Y eso es lo interesante de aprender acá. El libro secreto de Juan, desde el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Voy a colocar aquí nuevamente el texto, ahí ya lo están viendo. Nos dice así: ahora la luz, Cristo y la inmortalidad por la gracia del Espíritu
llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, Elelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago, Cristo producido por sí mismo y por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. El libro secreto de Juan utiliza símbolos también, al igual que el otro texto, solo que aquí los símbolos son distintos, los términos que se utilizan, pero aquí está hablando esencialmente de lo mismo. Habla de 4 estrellas, lo que en el libro del unicornio serían las 4 edades. Aquí la edad de oro es el reino de Armosel, la edad de plata es Oroyel, la edad de bronce es Dabeitai y la edad de hierro es Elelet. Estos son las 4 edades. Y aquí no se utiliza el símbolo del unicornio, que es que el unicornio, en el documento que estamos leyendo, a través de él se gestan las 4 edades. En el libro secreto de Juan es a través del Cristo que se generan las 4 estrellas. Entonces, está hablando de lo mismo. Y aquí lo que llama la atención es que las 4 humanidades o las 4 estrellas, la primera, que es Armosel, que habla que es el primer ángel, y dice que las 3 o las 2 siguientes, Oroyel y Dabeitai, son nombradas, pero la cuarta es instalada. Es decir, hay una condición distinta en el cuarto reino, que es el de hierro, que es donde más adelante nos enseña el libro secreto de Juan que surgió la desviación. Entonces, aquí yo voy a compartir una interpretación, y ahora pues le voy a pedir obviamente a Jaime que nos comparta la visión que él puede tener de esto, porque cuando nos preguntan qué pasó con los metales, descendió del oro al hierro, y aquí en el libro secreto de Juan pasó de una humanidad perfecta, el Pijeradán, que habitó en Armosel, a una humanidad imperfecta que habitó en el tiempo de Sofía. Entonces, en el libro secreto de Juan nos muestra cómo cómo la primera estrella, Armosel, habitó el Pijeradán. Luego en la segunda habitó los hijos de Pijeradán, que son Set, y esta estrella fue nombrada. Y en la tercera, en Dabeitai, habitó la familia de Set, y esta estrella también fue nombrada. Pero ¿qué ocurrió en el Elet? En el Elet habitaban las almas que ignoraban su plenitud divina, y esta estrella fue establecida, o este reino no fue nombrado sino establecido. Es decir, fue un espacio-tiempo, una edad, una era que fue pensada o diseñada para que en ella habitaran los hombres o una porción de la humanidad que comenzaba o ya se había comenzado a desconectar de manera definitiva de ese principio original. Y eso más adelante lo llevaría a la desviación total, que es lo que llama el libro secreto de Juan Yaldabaoth. ¿Qué relación le hago yo con el libro del unicornio? Bueno, el libro del unicornio habla de una edad de oro, plata, bronce y hierro, y habla de que el hombre falló en todas. Lo que nos decía Jaime, en ese proceso de aprendizaje se puede fallar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, si en la edad de oro esa humanidad o ese primer hombre inicial en su proceso de aprender falló, sus hijos tenían una condición distinta, o su descendencia ya no eran de oro, sino eran de plata. Si la humanidad de plata también falla, pues su descendencia no es igual a ellos, sino que ya desciende el metal y es de bronce. Y si los de bronce fallan, su descendencia es de hierro. Entonces hay un descenso en los metales, y en el libro secreto de Juan hay un proceso de imperfección
en la cuarta humanidad. Entonces aquí aprendemos algo, ¿no? Que la humanidad, la historia de la humanidad pasa de una condición original de aprendizaje, de contener unas leyes para crear, pero no sabiéndoselas todas, por supuesto, y que en ese proceso de aprendizaje tuvo unos fallos, digamos que quiso crear, quiso expandirse en ese tiempo de la creación, y en ese proceso de expansión, por supuesto, no fue perfecto, no fue del todo perfecto. Y bueno, y se generó todo el proceso que hablaremos ahora más adelante. Jaime, ¿qué puedes entender tú de esta parte, encadenándolo también con lo que dice el libro del unicornio, de las 4 estrellas, ¿no? Que habla el libro secreto de Juan? Sí, Salim. Bueno, lo primero que quiero resaltar es darnos cuenta la manera como el libro secreto de Juan nos invita a interpretar y comprender esto que está planteando como hablar de humanidades, porque podríamos decir, no, pero ¿cómo así? Está hablando es de estrellas, que la estrella, que el ángel, que el reino, porque nosotros decimos que son humanidades. En el libro sobre el unicornio lo pone un poco más claro al exponer que está hablando de la historia de la humanidad. Pero la forma como nosotros podemos comprender que estas estrellas hablan de humanidades es porque cuando habla de los reinos que están presentes, son cualidades que hacen parte de nosotros o que están en nuestro aprendizaje, como la gracia, la verdad, la forma, la comprensión, el amor, la idea, el pensamiento posterior, la percepción, la memoria, hasta lo último, perfección, paz. O sea, cuando habla de estas cualidades, que así lo llaman reinos, que hacen parte de las estrellas, es donde nos está refiriendo a nosotros. Esas cualidades, esas virtudes hacen parte de los seres que estaban presentes allí. Ahora, ¿por qué los llama reinos? ¿Por qué es primer reino, segundo reino, etcétera? Hay varios reinos, pero hay un solo rey. ¿Quién es ese solo rey? Según el libro secreto de Juan, Cristo. Pero Cristo es la luz, porque dice, ahora de la luz, Cristo, es decir, Cristo es la luz. Pero ese, como bien dijo Salim, yo estoy de acuerdo en hacer el símil con el unicornio. Lo que el libro sobre el unicornio está refiriendo como la bestia o el unicornio, aquí es Cristo. ¿Qué representan? La luz. Y tal como el unicornio viaja por las 4 edades, entonces Cristo está presente en las 4 estrellas, como una luz. Pero tal como en la anterior había más densidad en la materia inerte que correspondía a la edad de oro, pues De aquí, hierro. en el último, perdón, de hierro, exacto, gracias Aline, correspondía a la edad de hierro, aquí se empalma con el cuarto reino de Elelet. Es decir, hablando en términos de luz, estamos hablando de dónde se tenía menor o mayor manejo de esa luz. En oro o en armosel habría mayor manejo y en el LED o en hierro había menor manejo. Pero ¿por qué sucede esto así? Vamos a colocarlo de esta manera. Cuando hablamos en términos de la luz, vamos a traerlo aquí a lo que nosotros experimentamos. ¿Qué nos permite la luz? Ver. Y a través de la luz que tenemos, claridad. Entonces la claridad, así como la tenemos de manera física de la luz, también la claridad hace parte de los procesos mentales cuando decimos que tenemos el conocimiento. Entonces aparece la frase esta, el que no sabe es como el que no ve. Entonces hay un símil entre luz y conocimiento. Luz es conocimiento. Así como la luz física da claridad para andar, tener conocimiento nos da claridad para actuar. Quiere decir que si estas edades y reinos las referimos a tener mayor o menor manejo de la luz, estamos hablando que es mayor o menor manejo de conocimiento. No solamente de datos y de información, sino de sabiduría. Entonces, en esos términos, pasemos a otro ejemplo. Mi papá es sabio, pero mi abuelo es más sabio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, de que mi abuelo es la edad de oro.
mi papá es la de plata, yo estaría en la de bronce, mi hijo estaría en la de hierro. En el sentido de sabiduría, ¿por qué? Solamente por colocar un ejemplo en términos de conocimiento. El ejemplo es excelente. Mi abuelo sabe cosas que mi papá no. Parece muy bueno. Entonces, mi abuelo sabe cosas que mi papá no. Pero mi abuelo no dice que mi papá es malo, ni le dice bruto. Mi abuelo sabe que mi papá tiene que seguir aprendiendo, igual que mi papá sobre mí. Y yo puedo representar cierto conocimiento o sabiduría para unas personas e incluso para mi hijo, pero no al nivel que tiene mi papá y que tiene mi abuelo. ¿Qué necesito yo? Vivir, porque por mucho que mi abuelo se siente a decirme todo lo que sabe, primero no va a poder transmitirme todo lo que sabe, o sea, no va a poder transmitirme cada experiencia de su vida. O sea, no tendría yo vida. Porque para que mi abuelo me transmita, supongamos, los 90 años que él tiene de experiencia, pues tengo que yo sentarme 90 años a que él me cuente sus 90 años. Eso no tiene sentido. La forma como yo iré aprendiendo es tener una tutela, o sea, una guía por parte de mi abuelo, de mi papá, pero yo tengo que vivir. Entonces, más o menos así va sucediendo con estas edades y su manejo de conocimiento. Que yo tengo un saber y cómo yo crezco dentro de mi saber, actuando, es decir, parte de la sabiduría de mi abuelo la adquirió criando a mi papá. Y parte de la sabiduría de mi papá apareció criándome a mí. No significa que entonces como él me crió a mí, yo ya tengo ese nivel de sabiduría, no. Yo fui el escenario y el medio para que él aprendiera eso. Entonces la de oro aprendió a través de darle luz a la de plata. La de plata aprendió a través de darle luz a la de bronce. La de bronce a la de hierro. Pero obviamente es diferente lo que yo le enseño a mi hijo a lo que le puede enseñar mi abuelo, pues porque mi abuelo tiene más. De ahí que en esas escalas de aprendizaje y de crecimiento, la de hierro es la que tiene menos manejos de la luz y por lo tanto menos conocimiento y por lo tanto menos o más posibilidad de equivocarse. Luego, sobre la equivocación, creo que ya más adelante, cuando entremos un poquito al tema de Sofía, lo vamos a, Sí, lo vamos a mirar un poco más. Ahora, para terminar esta parte, lo que dice de los seres que están antes de las 4 estrellas, miren que también son cualidades y por eso son cosas que podemos traer a nosotros como humanidad. Voluntad, pensamiento, vida. De allí surgió, o sea, esa es la luz de Cristo. Él tiene una voluntad que viene de padre o madre o de lo que el libro secreto de Juan llama el padre y bárbelo. Y ese tiene la voluntad, el pensamiento y la vida. Y a partir de allí crea unas cualidades de comprensión, gracia, percepción y reflexión. Si ustedes analizan esas cualidades, son como herramientas que necesitamos todos porque estamos en proceso de aprendizaje. O sea, como somos seres de aprendizaje, la comprensión nos es útil, la percepción nos es útil, la reflexión nos es útil y de hecho las vamos a ver repartidas en los reinos. Por ahí en uno aparece la percepción, en otro aparece la gracia, en otro aparece la comprensión, o sea, están presentes en los demás. Y hay uno que no está directamente en los otros reinos, que es la reflexión. Es el único que no está en los otros reinos, porque abajo es el que debe entrar a reemplazar o a corregir lo que es Sofía. Lo que es Sofía, claro. Tengámoslo en cuenta para lo que vamos después. Tal cual, excelente aporte, Jaime. Y bueno, ahí vamos entrando, se va poniendo el tema cada vez más sustancioso en la medida que vamos avanzando en los tiempos y las edades y en el texto también. Mira, por acá seguimos con este extracto del libro secreto de Juan. Dice acá, el Espíritu Virgen dio nombre al humano Pigera-Damas y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella Armosel.
Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable. Pigera-Damas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno con la segunda estrella Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set con la estrella de Abitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. El cuarto reino estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Estaban con la cuarta estrella Lelet y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. Hay algo que tú mencionabas con el ejemplo del abuelo, del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Ese ejemplo estaba muy bueno, pero también quiero complementar lo que tú decías para ir entrando en el punto, ¿no? Que igual los documentos nos van a ir llevando sobre qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para que, por ejemplo, en la Edad de Hierro fuera una materia tan inerte que se generara el mal, y también en el tema de Sofía o de Lelet, en el reino de Sofía hubiese una desviación. El ejemplo que tú colocabas es excelente, ¿no? El del abuelo y cómo él tiene una sabiduría superior al hijo y a su nieto, y la del bisnieto, que sería la Edad de Hierro. Pero así como el abuelo le transmite toda su sabiduría al hijo, el abuelo también estuvo en un proceso de aprendizaje. Y para él obtener esa sabiduría, tuvo grandes aciertos y tuvo sus fallos, ¿no? En ese proceso de aprender, de hacerse anciano. Tuvo sus fallos. Y por supuesto, esos fallos también se los transmite al hijo, que en lo que tú decías vendría siendo tu padre, Jaime. Entonces, tu padre tiene gran sabiduría de tu abuelo, pero también tiene herencia parte de sus fallos. Pero son fallos basados de la inocencia del aprendizaje, no errores porque haya maldad. Eso hay que siempre aclararlo. Y por supuesto, tú vas a heredar o has heredado la sabiduría de tu padre, pero también ciertos fallos que también inciden en ti. Y lo mismo tú vas a hacer con tu hijo. Entonces, en el tema de las humanidades, como dice el libro del unicornio, el hombre en su proceso de aprendizaje falló en las 4 dimensiones. Y es normal que haya ocurrido así, porque para eso se les entregó todas las leyes para crear y el albedrío para que se forjaran a sí mismas. Y en las 4 edades o estrellas del libro secreto de Juan se habla también de ese proceso de las humanidades y cómo cada una se va expandiendo y va dejando una descendencia que ya no es igual a la anterior, con sus virtudes y con sus fallos en el aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en el ejemplo del abuelo como en el ejemplo del tiempo de oro y de la humanidad de Armosel, no siempre en esos tiempos donde hay mayor sabiduría, el hombre estuvo siempre conectado al unicornio o al Cristo. Hubo momentos, o pudo haber momentos, donde el unicornio se separó, o donde esas humanidades no sintieron o no contemplaron la ley del Cristo. Y ahí es donde estuvieron sus pequeños fallos. Entonces, eso fue generando unas semillas que se fueron trasladando en los tiempos hasta, bueno, llegar al tiempo de la Edad de Oro. Y eso ahora lo vamos a ver en los documentos. Quería también aportar esa parte para que se entienda cómo se va heredando todo, ¿no? Tanto lo positivo como ciertas imprecisiones. Ojo, que no estamos, cuando hablamos de fallos o imprecisiones, no estamos hablando de la oscuridad. No estamos hablando del mal, del odio o la destrucción. No, estamos hablando de experiencias simplemente que se van heredando. Y que esas experiencias, si la siguiente generación no las toma como un aprendizaje, entonces ahí sí es donde puede venir un error. Por ejemplo, tu padre te pudo haber compartido un día, o mi padre, mira, mijo, yo un día probé la marihuana, por ejemplo. Y fue un momento que me dio curiosidad, pero listo, quedó la cosa ahí. Y eso me ayuda a entender, me enseña mi padre, que no lo debía hacer, porque vi otras personas que su vida había estado destruida gracias a la marihuana. Y resulta que él me enseña eso, un fallo que tuvo que le impulsó para aprender una condición para mejorar. Y yo puedo tener ese aprendizaje y decir, ve, voy a probar también la marihuana.
Y en lugar de entenderlo, esa enseñanza, para no hacerlo, entonces la tomo es como algo que voy a experimentar para ver qué pasa. Y ese fallo que tuvo mi padre lo puedo empeorar yo. Entonces deja de enseñarme una memoria que tuve, una experiencia, y lo que puedo terminar haciendo es hundiéndome en mi propio error. No es culpa como tal de mi padre el haber tenido esa experiencia para luego transmitírmela, que yo luego me haya sumergido en el vicio, pero en mi albedrío yo puedo tomar esa enseñanza por el mal camino y no sustraer de ella el verdadero conocimiento para impulsarme. Entonces, las humanidades siguientes tomaron ese conocimiento no siempre para crear, sino que para ponerse a inventar otras cosas, hasta, bueno, terminar en lo que ya todos conocemos. Entonces me parece importante reflexionar eso. No sé si quieres aportar algo más allí, Jaime, en eso que estoy comentando, mientras pasamos al siguiente texto. Sí, Salim, está excelente también esa propuesta de verlo y complementar que el momento en que comienza a convertirse esto en en un escenario ya de oscuridad, de maldad, de destrucción, es por ejemplo el caso en que ese hijo de alguien que probó la marihuana o que tomó alcohol, eh, en vez de tomar esa experiencia y voy a poner el caso real, mi padre tomaba mucho y a partir de tomar tanto, peleaba mucho. Peleaba dentro de la casa, peleaba fuera de la casa, se ganó sus trompadas, sus palazos, sus machetazos y también él pegó en medio de las borracheras. Cuando ya yo nazco y comienzo a crecer, mi papá va reflexionando sobre lo que ha sido su historia de vida y tener un hijo que va a seguir su referente y su ejemplo, sumó a esa reflexión, y recuerden lo que dijimos ahorita de cómo la reflexión hace parte de los mecanismos que nos dan desde allá, desde Cristo, desde la luz. Entonces, ante esa reflexión, mi papá deja de beber para que yo no aprenda eso. Pero yo conozco las historias de cómo tomaba y lo que hacía mi padre borracho. Quiere decir que yo recibo esa memoria, como dice Salim. Ahora, mi papá lo dejó. Yo en su momento probé también el licor. Si a pesar de que yo pruebe el licor y me dé guayabo o resaca, que es terrible, eso, sumado a conocer las experiencias de mi papá que no son nada positivas y ver lo que eso ocasionaba, por ejemplo, en mi casa, si a partir de eso yo no aprendo a no seguir el camino del licor, sino al contrario, me vuelvo el alcohólico empedernido que mi papá no fue. Construyo una familia a base del licor donde golpeo a mi mujer, donde abandono a mis hijos, donde no merco por beber. Ya todas estas consecuencias se están fundamentando en reincidir, reincidir, reincidir y continuar en un círculo vicioso que desgasta y se va hacia abajo de una misma ignorancia. La ignorancia inicial, ¿cuál es? El alcohol como tal, convertido en un vicio, no te aporta. Mi papá aprendió esa ignorancia y lo dejó. Yo aprendí esa ignorancia y no lo dejé. Es decir, salí de esa ignorancia, ya me di cuenta que el licor no aporta, pero aún así seguí y generé una cantidad de consecuencias donde ya están sucediendo cosas que no tienen que ver con que yo no sabía. Ya tienen que ver con que a pesar de yo no saber y aún y todo con la ignorancia, estoy decidiendo actuar. Ya eso es otra cosa. Excelente punto. Eso ya ayuda a entender más y clarificas más lo que quería pues aportar ahí en el ejemplo que tú pusiste, que es excelente. Nos ayuda a entender muchas cosas. Bueno, vamos a seguir con el documento. Acabamos de leer el libro secreto de Juan. Vamos a pasar ahora nuevamente al documento del unicornio. Nos dice este párrafo: una gran inquietud se instaló en el jardín mientras hablaba Eunoxtos. Inmóvil junto a los árboles. Una gran quietud. Una gran quietud, sí. Gracias por la aclaración. Una gran quietud se instaló en el jardín mientras hablaba Eunostos, que es el maestro. Inmóvil junto a los árboles estaba el unicornio,
Nos miraba con los brillantes ojos muy abiertos y escuchaba atentamente el relato del maestro. Debes saber, me dijo, que el unicornio pertenece a la edad de oro, que es su morada habitual. Es decir, la dimensión donde el unicornio está presente es la edad de oro. Es decir, que es la dimensión más alta de vibración y de condiciones originales donde habita esta fuerza. Pero recuerden que no es un animal literal. Pero el unicornio es fiel amigo del hombre y a menudo se acerca a nuestro exilio porque posee la capacidad de atravesar el umbral de las edades. Entonces, cuando habla del exilio, interpreto que está hablando de la condición actual en la que cayó la humanidad. Él se acerca, como tú decías, Jaime, y lo aclarabas muy bien, no desaparece, simplemente se aleja y en ciertos momentos acude al hombre, en esos chispazos de conexión. Cuando se aleja de nosotros no desaparece, solo atraviesa un pórtico. Le pregunté entonces, ¿y nosotros podemos atravesarlo? Por cierto, contestó Eunoxtos, nadie puede recuperar el paraíso perdido a menos que haga el viaje a través de esas dimensiones. Sí, muchos lo han atravesado, nunca está lejos, pero las dimensiones no son fáciles de percibir. Las más refinadas están dentro de las más vastas. Cada entrada es un laberinto difícil de descubrir sin la ayuda de un guía adecuado. El unicornio sirve de guía a algunos y te ha elegido a ti. Entonces, en este punto se aclara de que la condición original del unicornio, en términos del libro secreto de Juan, es el Cristo. Es decir, la conexión del hombre con el Cristo es en la dimensión de la edad de oro. Es decir, es en la vibración más alta que puede estar el hombre, que es recuperar es decir, la plenitud que teníamos desde el origen, ¿no? De esa conexión con lo eterno. Ahí es donde el unicornio permanece conectado al hombre. Sin embargo, como ya lo venimos reflexionando, la humanidad cayó hasta el tiempo de hierro o hasta el presente nuestro de la humanidad terrestre. Pero esa condición del unicornio o esa fuerza del Cristo no desaparece. Es decir, vivimos en una conexión donde en ciertos momentos se acerca a nosotros el unicornio o el Cristo. Y ahí es donde el hombre puede impulsarse. Entonces dice acá que él atraviesa un pórtico de las dimensiones. Y en algunos momentos también el mismo hombre puede atravesar el pórtico, es decir, puede buscar la condición. Es decir, hay dos cosas, ¿no? Una es cuando esta fuerza acude al hombre, es decir, se acerca a nosotros, y otra condición es cuando el hombre, atravesando las dimensiones, se acerca a él. Puede ocurrir las dos cosas, pero, dice acá, es un laberinto difícil cuando el hombre quiere acercarse a él. Se necesita un guía adecuado. El unicornio sirve de guía a algunos. Entonces, esto es muy interesante porque aquí nos enseña que a pesar de la desviación, que a pesar de la caída, el hombre sigue teniendo una conexión. Como aquella historia del hilo dorado de Ariadna, si no estoy mal se llama así, donde el hombre entra en un laberinto y se aleja de esa plenitud. Sí. Y solamente puede volver al camino o descifrar ese laberinto gracias a que sigue conectado por un delgado hilo dorado a la fuente original. Y si sigue ese hilo, puede volver. ¿Qué te gustaría aportar en este párrafo, Jaime, del documento? Sí, Salim, bueno, pues resaltar, como tú estabas mencionando, y que el texto lo dice literal, el unicornio es fiel amigo del hombre. Bueno, es importante ante las formas de pensar y todo lo que resuena actualmente, es importante aclarar y rememorar que cuando estos textos antiguos hablan de hombre, no se está refiriendo solamente al género masculino, sino que hombre como término originalmente refiere a la raza humana, es decir, incluye al varón y a la hembra. ¿Sí? Para que no salga entonces de que ¡ay, el unicornio es machista! Sí, importante aclaración. Excluyente. O que solamente el hombre es el que tiene acceso como hombre, como fuerza masculina, ¿no?
Se habla de ambos, se habla de la humanidad, se habla de que el unicornio es amigo para todos nosotros. Y ojo, habla de que él viaja en todas estas dimensiones. La pregunta es, hey, ¿y nosotros podemos viajar también por ahí? Y lo que el texto está explicando es que el mismo unicornio sirve de guía para ti. El mismo unicornio sirve de guía para ti. Ante esto, quiero que pensemos un poquito en lo siguiente. Mm, el unicornio no es una condición eh, física limitada a la dimensión física, como el animal, porque entonces pensaríamos, entonces el unicornio viene y aparece y va a convocar a 5 para llevarse a 5, porque si yo no estoy listo en ese momento, entonces me lo perdí. Ya el unicornio se fue con los 5 que estaban listos y yo me quedé. Me va a tocar esperar que el unicornio vuelva. Si lo pensáramos así, estaríamos pensando en que el unicornio es un animal, una bestia. Y claro, como es uno solo, entonces tiene que venir y volver, venir y volver, venir y volver, ¿cierto? Pero no es una criatura, no es un animal, no funciona de esa manera, sino que la fuerza que él representa, el símbolo que él tiene, es algo que se convierte en una guía personal. Está para mí, está para ti en todo momento. ¿En qué sentido? En que él es el guía para nosotros penetrar a esas dimensiones de lo primigenio, de lo original. Y ahí quiero lanzarme a esta interpretación y comprensión de que ese pórtico a través del cual viene y permanece con nosotros, es decir, digámoslo así, ese pórtico y ese camino que hace el unicornio es un puente directo a la raza dorada, Sí. o a la edad de oro, o a la primera estrella. Es lo que nos está diciendo. Es decir, es un puente, es un camino directo, es un enlace directo con la luz, con el conocimiento, con la conciencia. En otros términos que se han utilizado en la humanidad, estamos hablando de iluminación, del unicornio como luz y el pórtico y su camino a través del cual viaja como un camino de iluminación. Entonces es interpretar el pórtico como el corazón, y ahora voy a decir por qué. ¿Recuerdan cuando dijo que él no desaparecía, sino que se iba y volvía? Ese ir y volver, imagínate que tú eres una célula. ¿Qué va y vuelve de ti? Exacto. El pálpito del corazón. La sangre sale del corazón y vuelve al corazón, pero la sangre va a la célula y se devuelve de la célula. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que la vida en toda la creación, más allá del universo, conteniendo al universo, la vida desde el principio, la vida desde esa parte donde dice ahora de la luz, Cristo, empieza a emerger y comienzan las razas. Esa luz, ese Cristo, ese unicornio, esa fuerza que va y viene, es lo que se conoce como el pálpito creacional o el pálpito creador. Y es que la vida en toda la creación es alimentada por un mismo pálpito, el pálpito que viene de la fuente, el pálpito que viene del corazón de la vida. Ese pálpito sostiene la vida y llega a un pórtico. ¿Por qué lo habla de un pórtico? Porque hablamos del pórtico que conecta las dimensiones, porque tu corazón y mi corazón es precisamente el medio de enlace con las dimensiones espirituales y más profundas. Es el punto donde se conecta este cuerpo, esta dimensión física, este cuerpo tiene conexión con las dimensiones espirituales, donde existe ese pálpito que no es solamente físico. Es decir, aquí el pálpito se hace físico, se hace de sangre para sostener este organismo, pero el pálpito en realidad es la luz de conciencia. Por eso, desde el centro del corazón está presente o emerge nuestra conciencia. Quiere decir que cuando se habla de esa fuerza que va y viene, es ese pálpito de conciencia. Y cuando el ser humano, cada uno de nosotros, logra conectar con su propio corazón y encontrar ahí su guía, es decir, su relación con el unicornio, es decir, escuchar esa conciencia que pulsa desde su propio corazón, ahí comenzamos a encaminarnos a la conexión con esas edades,
con esa dimensión profunda, o con la divinidad, o con el unicornio, o con el Cristo, que son los términos que son sinónimos dentro de este planteamiento. Excelente, excelente esa interpretación y me hacía recordar también algo que vi en una película una vez, que a veces en las películas hay mensajes interesantes, y es la película Interestelar. Hay un diálogo entre dos de los protagonistas en un momento donde, bueno, ellos están viajando para llegar a un planeta lejano donde previamente se habían ido otros científicos y ellos iban al encuentro de ellos. Y resulta que uno de los protagonistas, que era una mujer, estaba enamorada de uno de los que se fue primero. Y bueno, si bien la misión era un poco suicida, porque no sabían qué iba a ocurrir, no sabían si podían llegar, era bastante compleja la situación, ella se vio impulsada por el amor que sentía por ese hombre, por ese otro científico, que se embarcó en la misión y no le importaba incluso perder su propia vida. Entonces el otro personaje se dio cuenta de eso, ¿no? De que ella estaba enamorada y que muchas de las cosas que hacía era para encontrarse con el otro científico. Y ella le comenzó a hablar sobre el amor. Y le decía que el amor es la única fuerza en el universo que puede trascender las dimensiones del tiempo y el espacio, sin verse alterada por precisamente el tiempo, de este que medimos por el reloj, o las distancias. Es decir, el amor es instantáneo en la creación. Entonces, lo que me dejaba esta enseñanza era que como una persona separada desde el planeta Tierra a un planeta lejano, en una distancia abismal, y también separada por el tiempo, porque el tiempo en ese lugar corría de forma distinta, mientras en la Tierra pasaba, qué sé yo, una semana, allá pasaban 5 años en ese planeta, aproximadamente era así la conversión, o mucho más. Ella se vio impulsada por la conexión del amor que sentía por él, y viajó a través del espacio-tiempo para poder encontrarse con él. Eso se escapa del raciocinio, es decir, no hay algo, no hay un conocimiento de escuela o de universidad que nos ayude a entender esa fuerza que lo mueve todo en la creación, que es el amor. Y el amor está ligado al corazón. El corazón es el que contiene la fuerza del amor. El corazón es el que contiene la fuerza de la vida. Es el que traduce la luz que viene de lo profundo de los universos y la transforma en vida física, química y biológica para el hombre. Él transforma toda esa información que viene de los soles, desde el mismo origen del universo, esa luz que viaja y la transforma. Por eso concuerdo contigo con que ese pórtico, ese vórtice, es el corazón. Es el puente que nos conecta desde la dimensión humana física en la que estamos ahora mismo con las dimensiones más elevadas espiritualmente hablando. Y ahí es donde la fuerza del Cristo se manifiesta al hombre, o el unicornio se acerca al hombre. Entonces dice que es un camino complicado para llegar a eso, es un laberinto. Bueno, y ahí es donde entra pues todo el proceso de desconexión, que ahora lo vamos a ampliar con lo que ocurrió en ese origen del caos. Porque estamos hablando de qué pasó para que las humanidades cayeran. Y estamos entendiendo algo, ¿no? Y es que una de las cosas principales que ocurrieron es que las humanidades comenzaron a alejarse de su corazón, o no siempre lo contemplaron. Pero esto vamos a ampliarlo ahora con los textos que vienen, para que Jaime, que es un experto y ha profundizado mucho en el conocimiento sobre el corazón, nos pueda aportar muchas luces más en esto. Mira, por acá tengo la parte del libro secreto de Juan, que lo voy a poner por acá, que nos dice lo siguiente. En el capítulo 6 dice: ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación. Sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago
Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Ella puso a su vástago el nombre de Yeldabaoth. Entonces voy a leer ahora, seguido, el texto del libro del unicornio, donde nos habla de ese origen del caos. Dice acá: fue el unicornio entonces la primera bestia que el hombre contemplara, la primera a quien dio nombre. Desde entonces hasta ahora el destino de ambas razas se ha ligado. El unicornio conduce hacia la luz y solo el hombre puede allí seguirlo. Y este fue el principio de la edad primera. Estaba el origen luz, ¿no? La conexión total en un principio entre el hombre y el unicornio. En los largos años de la edad, primero hombre y unicornio habitaron juntos, crecieron en estatura de cuerpo y mente. Pero en lo oscuro otros seres se desplegaban y fortalecían. El mismo día que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente borboteante de vida, también se sembraron semillas de peligro. Mientras las aguas esparcían su humedad fertilizante, se filtraban también por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazan en las raíces de los montes. Allí, en esas cámaras del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gestó por vez primera en criar algo viviente. Así nació en... ¿Cómo? Se gastó. Ah, Aguas sagradas se gastó. Sí. Yo dije se gestó. Se gastó por vez primera en criar algo viviente. Así nació entre fuegos y tinieblas el dragón. Su difícil nacimiento le dejó huellas indelebles y nunca hubo después otra criatura dotada en tal medida de tanta astucia y fuerza. El primer dragón fue Yaldabaoth. Mira que aquí le pone el primer nombre del libro secreto de Juan. Por eso decía al principio que la historia es la misma, solo que con distintos nombres y símbolos. Aunque también se le llama Tiamat y de muchos otros modos. De horrible constitución, con ojos penetrantes y sin párpados. Lo primero que contempló su mirada impávida fue la propia imagen de las aguas oscuras. Adoró la visión y una secreta complacencia en esa imagen de sí le ha consumido el corazón desde esos tiempos. Entonces aquí plantean los dos documentos qué pasó. Obviamente lo plantean en símbolos. Y aquí yo voy a compartir cómo lo veo yo, mi interpretación, para que Jaime luego pues también nos comparta cómo lo ve él, ¿no? En el libro secreto de Juan, que lo estoy poniendo aquí, nos habla de Sofía, que no es una mujer, ya lo hemos explicado, estamos hablando de humanidades, donde en ellas, digamos que ocurrió una situación que la llevó al error total, al caos total. En el caso de Sofía nos dice que tuvo un pensamiento, tuvo una idea, y aquí se reflejaron en ellas las condiciones para crear, ¿no? Las condiciones creadoras que fueron heredadas de las humanidades anteriores. Entonces, nosotros como humanidad tenemos herencia, por supuesto, de los reinos eternos. Jaime lo decía ahorita con esas condiciones que hablaba de gracia, verdad, comprensión, reflexión. Son condiciones que heredamos. Y también heredamos la facultad de crear. Nosotros podemos crear. Y tenemos principalmente 3 vórtices para crear. El primero de ellos es la mente, el pensamiento. El pensamiento es creador. Entonces, el primer vórtice que se vio reflejado en esa situación en Sofía fue el pensamiento. Ella tuvo un pensamiento, tuvo una idea. Es decir, se le ocurrió algo. Dijo, voy a crear algo, quiero hacer algo. Tenemos un segundo vórtice. Y ese segundo vórtice, ya lo estábamos hablando ahora, que es el corazón. Nosotros podemos crear a través del pensamiento que hay en el corazón. Podemos crear a través de la fuerza del corazón. Y tenemos un tercer vórtice, que es ya más en la dimensión física, que está a nivel de los genitales. Nosotros podemos crear a partir de la energía sexual.
no solamente hijos de carne, no solamente hijos físicos, sino podemos crear ciertos atributos al unirnos con nuestra pareja. Se crean condiciones, se crean energías a partir de la sexualidad. Entonces en Sofía se generó o se reflejó el primer vórtice, que es el pensamiento. Tuvo la idea. ¿Y qué pasó? Ella quería dar a luz un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Es decir, que Sofía utilizó el primer vórtice, pero ignoró el segundo. Y no el segundo porque tenga menos importancia. Estoy hablando en orden de arriba hacia abajo. Y el segundo es el corazón. Sofía estaba desconectada de su corazón, esa humanidad. No contempló el vórtice que nos conecta a las dimensiones espirituales. Por eso dice que lo hizo sin el permiso del espíritu. No escuchó su corazón y por lo tanto, cuando quiso crear con el tercer vórtice, que es la parte sexual, ahí es donde ocurrió la desviación. Tuvo un pensamiento, ese pensamiento no estuvo ligado al pensamiento anterior del corazón. Lo que yo entiendo es eso, de cómo se reflejó en Sofía las condiciones creadoras, pero ella violentó un principio, ¿no? Que es que para crear, como enseña el mismo libro, Secreto de Juan, en el principio, de las 3 fuerzas que habla, se necesitan unas leyes. Y si falta alguna de esas leyes, la creación es imperfecta. Por eso dice aquí que de ella surgió algo imperfecto. Entonces, esa humanidad quiso reproducirse, quiso expandirse. ¿Y cuál fue su hijo? Pues el hijo, porque el pensamiento no es vano, fue Yaldabaoth. ¿Qué dice el libro del unicornio? Pues dice lo mismo, pero en otros términos. Cuando dice que desde el origen el hombre y el unicornio caminaban juntos, es decir, las humanidades se mantenían fieles al principio creador. Pero dice que en los largos años de la edad, es decir, en el tiempo, así como por momentos el hombre caminó junto al unicornio, hubo momentos donde se separaban. Y dice que pero en lo oscuro otros seres se desplegaban y fortalecían. Y luego dice que el mismo día que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente de borboteante vida, también se sembraron semillas de peligro. ¿Qué son esas semillas de peligro? Pues fallas, errores que se trasladaron en los tiempos a futuras humanidades y que luego esas semillas de peligro pues dieron su fruto. Y el fruto fue el error. Y aquí también plantea lo mismo, ¿no? El tema de la sexualidad, cuando dice que las aguas se esparcían su humedad fertilizante. Estoy interpretando esto en la dimensión humana, porque como tú decías, Jaime, estos son símbolos que pueden tener muchas interpretaciones, pueden tener otras enseñanzas, pero para que se entienda en la dimensión nuestra, porque en un principio no eran humanidades físicas, obviamente. Entonces, esas aguas que tenían humedad fertilizante, cuyo propósito era crear de manera original, se comenzaron a filtrar por otros lados. Dice por acá, fisuras tenebrosas que goteaban hasta cavernas secretas. Entonces, para entenderlo cómo funciona aquí, nosotros, si nos reproducimos como debería ser, eso tiene que tener primero un pensamiento que esté ligado al pensamiento del corazón, es decir, una necesidad de crear sana, pura y con el único propósito de unirte con tu pareja para seguir expandiendo la creación. Así debería ser, ¿no? Sin embargo, nosotros como humanidad en el tema sexual tenemos pensamientos retorcidos. Esos pensamientos retorcidos, por supuesto, no están acompañados del pensamiento del corazón. ¿Y cómo es nuestra sexualidad? Desviada. Comienza a filtrarse las aguas fertilizantes por donde no deben estar. Comenzamos a explorar fisuras tenebrosas o cavernas secretas que dentro de la sexualidad no deberíamos explorar. ¿Y qué es lo que sucede cuando eso pasa? Dice, en esas cámaras del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gestó por vez primera en crear algo viviente. Y así nació entre fuegos, que es la pasión exacerbada, y tinieblas el dragón. Es decir, una energía contraria al unicornio. Su difícil nacimiento, bueno, le dejó huellas indelebles
Y bueno, ahí es donde habla el origen del dragón. Es decir, nosotros podemos replicar a cada momento en esta humanidad ese origen tenebroso. Cuando utilizamos nuestro pensamiento separado del corazón para crear. No solamente en el tema sexual, en todo. Porque un pensamiento de rabia o de odio tampoco está acompañado del el pensamiento del corazón. Jaime, quisiera escucharte en la interpretación y en cómo puedes tú complementar esto que enseñan ambos documentos sobre esa desconexión que sufrieron las humanidades. Bien, Salim, y para todos, mm, lo primero que quiero decir es, recordemos que Sofía corresponde a la raza de hierro, a la cuarta estrella, o edad de hierro, cuarta estrella. Y hemos estado hablando desde el principio que en esa edad o en esta estrella ocurre una desviación mayor de la luz del principio y que la luz es el unicornio. Eso lo podemos ver reflejado en el símbolo que nos están proponiendo. Cuando nos hablan de que Sofía, después de lo que hizo, asume la imagen de una serpiente con cabeza de león, porque pasa de estar al nivel del unicornio, que tiene sus patas, erguido, o sea, tiene más altura, y pasa a arrastrarse al nivel del suelo. Eso es para que tengamos una visión, algo gráfico. Pero lo que hay detrás de esos símbolos, recordemos lo que dijimos hace un rato, es conocimiento. Estar al nivel del unicornio es un nivel de conciencia o de conocimiento sobre la luz, sobre el principio. Arrastrarse sobre la tierra, estamos hablando de poco conocimiento o de ignorar el conocimiento de la luz. De ahí pasemos a recordar que Sofía no es solamente una humanidad. O sea, primero, no es una mujer. Segundo, es una humanidad. Pero además de ser una humanidad, es un conocimiento, es un saber. Sofía es un saber oscuro. ¿Pero a qué nos referimos con oscuro? ¿Qué es la oscuridad? Algo que le hace falta luz. Entonces, el saber representado en Sofía es el saber que ignora el conocimiento original. ¿Qué significa eso? Sencillo. Es como que para usar un aparato hay una lógica. Supongamos un cuchillo. ¿Cuál es la lógica de usar el cuchillo? Que el cuchillo tiene la hoja con filo y tiene un mango o puñal de donde se toma. Entonces, cuando vas a usar el cuchillo, ¿cuál es la lógica? Tomarlo por el mango, por la empuñadura. Un conocimiento que ignora el conocimiento original es aquel que dice, yo lo quiero tomar por la hoja, lo toma por la hoja y ya sabemos que tiene unas consecuencias. Igual puede ocurrir si te imaginas que tienes un taller de carpintería y para usar el taller de carpintería con sus máquinas y herramientas, ¿qué se necesita? Un conocimiento. Que esto sirve para esto sirve para aquello. Si alguien entra a la carpintería y quiere hacer algo con todas las herramientas y lo que hay allí, pero no tiene el conocimiento de cómo se hace, hay demasiadas probabilidades de que haga un daño o se haga un daño a sí mismo. Esas son las semillas de peligro. O sea, no está diciendo semillas del mal, está diciendo semillas de peligro. Es decir, que hay posibilidades de que llegue a convertirse en mal. Y esas posibilidades son ¿qué? La ignorancia. Entonces, Sofía es un saber, es un conocimiento que ignora la plenitud. Es un conocimiento inconsciente del principio, de la fuente, del origen. Luego, cuando ese saber que es ignorante del origen es usado a través del pensamiento, va a tener un resultado que es diferente a lo que se crea en el origen. Si volvemos al taller de carpintería, alguien que ingresa y tiene el conocimiento crea algo hermoso. Pero alguien que ingresa y usa esas mismas herramientas sin el conocimiento hace daños. De eso se trata Sofía, de un conocimiento que ignora el conocimiento original. Entonces, cuando tú te empeñas en utilizar un conocimiento que no es real, vas a tener resultados que no funcionan. Que no funcionan. Vamos a poner un ejemplo. Las religiones.
Las religiones se fundamentan en una ignorancia, en un vacío, y es el vacío precisamente la desconexión del ser humano con la fuerza creadora, con la fuente. A partir de ese vacío se genera un conocimiento, que desconoce el conocimiento original. ¿Cuál es el conocimiento original? Que Dios está dentro del hombre, o la fuente, la fuerza creadora está dentro de nosotros. Es el conocimiento original. Al desconocer esto, fundamentamos un conocimiento distinto que dice que Dios está en la iglesia, que Dios está en tal símbolo, que Dios está en tal persona, que Dios está. Generamos ese conocimiento. Y a partir de ese conocimiento que ignora lo original, generamos un estilo de vida, que es entonces seguir a esa persona que es la única que habla con Dios, ir a ese lugar y pensar que solo en ese lugar estamos en presencia de Dios. Y luego asumir que quienes no están con la persona que habla con Dios y quienes no van al lugar donde está la presencia de Dios, entonces son personas que no están con Dios, son enemigos de Dios. Luego, si son enemigos de Dios, son enemigos míos. Luego, si hay que defender al que habla con Dios y al sitio donde tiene presencia, hay que defenderlo como sea. Y en palabras ya castizas y aterrizadas, estamos hablando, por ejemplo, de las cruzadas que hacía la Iglesia Católica. Son maneras a las que se llegó a actuar con base a un conocimiento, a una interpretación de cosas que desconocían el conocimiento original. Eso es Sofía, el saber que desconoce la sabiduría original, el saber que desconoce al unicornio. Luego ese saber se usa a través del pensamiento y, como lo explicó Salim, y tiene unos resultados que no son congruentes a la creación original. Cuando esos resultados que no son congruentes nos empeñamos en sostenerlos, o sea, es como que, bueno, el catolicismo ya no hace cruzadas de esa manera, pero los hace, aparece otra religión y quiere convencer a bala a todo mundo de que piense como ellos. ¿Qué es eso? Reiterar esos errores sobre el mismo saber que desconoce el principio. Eso es solo un ejemplo, pero tal como eso ocurre en demasiadas cosas, de manera que a lo que queremos llegar es que ese saber que es Sofía, que desconoce el conocimiento original, es lo que está presente en este momento aquí en la humanidad, es lo que está en nuestros pensamientos, es con lo que desafortunadamente estamos actuando. ¿Por qué? Por no escuchar la consideración o el consejo del Espíritu. Cuando dice ahí que no escuchó el amigo, uno dice ahí, su compañero no estuvo de acuerdo, dice Sí. el libro secreto de Juan, no hubo consentimiento. ¿Quién es ese compañero o amigo? El unicornio. Son las cosas que se hacen sin Claro. la guía del corazón. Y el otro elemento que quiero resaltar es que ambos textos, en ambas partes, habla mucho del agua. Sí. Y el agua tiene también la interpretación del pensamiento, porque el pensamiento es eso que viaja a través de los tres vórtices que mencionó Salí. El pensamiento desde la cabeza, que cruza por el corazón, que llega también a ¿No? lo Y que que se tiene que ver convierte en con la fluido el sexualidad o la pensamiento creación. a través de la sangre. Exacto, literal, tal cual, tal cual. Entonces, hay un agua de creación que es la que usa el unicornio, que es un pensamiento que nace del conocimiento del origen. Y hay otra agua que es lo que sucede con Yaldabaoth, que es el pensamiento que nace de la ignorancia del origen, o sea, de la oscuridad. Y es importante tenerlo en cuenta porque para quienes estudien el libro secreto de Juan, se van a encontrar con que en el principio de la creación también hay un agua. Sí. El agua luminosa que rodea el Y perfecto, dice, dice. habla del Padre, exactamente. Esa agua es el pensamiento anterior perfecto. Dice que en esa agua Él se refleja, Él se ve a sí mismo y se enamora del agua luminosa. Esa agua del principio es el pensamiento original. Esa agua del principio dice que es lo que alimenta, de allí se surgen todas las creaciones y toda la vida, de ese pensamiento. Entonces, ese símbolo del agua es importante porque también el unicornio es esa fuerza que conoce esa agua, que bebe esa agua, que trae esa agua, que nos invita a permanecer en esa conexión, a pensar
Que es desde que es la que el conocimiento enseñó, del origen. la que enseñó Jesús, ¿no? Cuando decía que quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El mismo símbolo. Exacto, exacto. Y que están los símbolos del bautizo, es volver a esa agua original. Por eso es el bautizo del agua sobre la cabeza. Es precisamente el conocimiento que nos recuerda el origen para limpiar el pensamiento que hemos tenido y volver a esa conexión. Igual a cuando le dijo a Nicodemo que hay que nacer del agua Y del y espíritu. del espíritu. Excelente, excelente esa interpretación porque nos ayuda a ampliar mucho más. Sí, y cuando decías lo de Sofía, recordemos que en la Edad de Hierro es donde habitaban las almas que ignoraban la plenitud divina. Bueno, ahora vamos, teniendo en cuenta esta parte, hay unas enseñanzas sobre el corazón, porque estamos hablando de la desconexión del corazón, la desconexión de las humanidades con ese principio original y cómo esa desconexión en momentos fue sembrando esas semillas de peligro, ¿no? Que tú interpretabas muy bien de lo que quería decir el libro del unicornio, y cómo esas semillas de peligro luego dieron su fruto de maldad en el tiempo-espacio de la cuarta edad, donde ahí se siguió cayendo en el error o se profundizó por ignorar esa plenitud divina hasta crearse el mal. Y el libro del unicornio nos enseña algo muy interesante. Voy a ponerlo por acá, en esta parte, que nos muestra unas enseñanzas del corazón, porque alguien se podría estar preguntando, bueno, si eso ocurrió en el pasado, esa desconexión en esos tiempos, y seguimos desconectados, ¿cómo volver a conectarnos? ¿Cómo entender o conocer las herramientas que nos ayuden a recuperar el camino? Aquí hay unas enseñanzas muy interesantes que dicen, aunque la criatura sigue viviendo en el jardín de la dimensión dorada, está hablando el unicornio, su corazón aún está ligado al hombre. Así se desplaza a través del mundo y permanece inmóvil junto a la frontera actual del mismo. Y es posible entonces que también hoy un hombre encuentre al guía. Basta que despierte del perturbado sueño del error. Segunda enseñanza nos dice, pues el unicornio vive en el límite de nuestra dimensión y quienes se entregan a los goces visibles nunca podrán seguirle, pero sí los de corazón abierto y confiado. Otra enseñanza. En verdad, el cuerno no se parece a criatura alguna de la tierra. Sirve de puente entre las distintas dimensiones. A él se le atribuyen fantásticos poderes, lo cual tiene fundamento, pero repara tú en que el mayor bien se consigue renunciando a cuanto el cuerno puede asegurar. Así, mente y corazón se purifican y se obtiene el paraíso. Y la cuarta enseñanza nos dice que el unicornio es una criatura espiritual y se conforma según las imágenes que convoca en el corazón de quienes lo llaman. Está claro aquí, Jaime, de que lo que tú interpretabas ahorita, el vórtice o el pórtico es el corazón. Es el medio por el cual el hombre se conecta con lo eterno. En el símbolo aquí, el unicornio. Pero hay varias cosas aquí que nos dice que la mente y el corazón deben purificarse. Dice que aquellos que renuncian a las cosas del mundo, a las cosas visibles, ¿no? A lo material, y se enfocan un poco más en lo espiritual, pueden establecer con mayor efectividad esa conexión entre el corazón y el unicornio, o el Cristo. Es decir, el corazón nos comunica desde la dimensión física a la dimensión espiritual, llegando a esas dimensiones de la edad de oro, como aquel hilo de Ariadna, ¿no? El hilo dorado. Allí está la conexión. Vivimos desconectados como humanidad. Evidentemente, nosotros somos el resultado o somos la herencia de aquello que pasó en Sofía. Las humanidades posteriores a la desviación, pertenecemos a ella. Y una de las herencias de ese mal que se originó fue que nosotros viviéramos dentro de la desconexión, viviéramos dentro de la ignorancia de conocer la plenitud, viviéramos en el error, recreando el error. Esa fue una herencia, pero también tenemos una herencia porque recordemos que todo esto del tiempo de hierro, de la cuarta edad,
Es una humanidad que desciende de los reinos anteriores. Por lo tanto, también tenemos una herencia de unas condiciones originales. Tenemos una herencia de luz. Tenemos la condición de recuperar la plenitud, porque si no, pues no habría nada que hacer con nosotros. Es decir, hay unos atributos que nosotros poseemos si los descubrimos, si logramos contenerlos, si logramos buscarlos para resarcirnos del error. Y en muchas enseñanzas espirituales, ahorita mencionábamos al Cristo o a Jesús, en diversas culturas se ha enseñado sobre el corazón. Y Jaime en su canal y en las conferencias que ha hecho, lo que ha intentado es plasmar o recuperar o enaltecer las enseñanzas del corazón para entregarlas de una manera que nosotros podamos entenderlas mejor. Porque si bien estas enseñanzas algunos lo hicieron en símbolos o no describieron literalmente la palabra corazón, como por ejemplo el unicornio nunca menciona o no habla directamente que el vórtice sea el corazón como tal, solo que en la interpretación uno se da cuenta. Pero estas enseñanzas siempre estuvieron enfocadas a que el hombre se conectara nuevamente con el corazón. Porque el principio de la desviación es precisamente la desconexión con el vórtice que nos conecta con lo eterno. Y eso ocurrió en los tiempos anteriores de esas humanidades y sigue ocurriendo hoy. Por eso permanecemos en el error. Por eso dice el primer mensaje. Lo voy a repetir. Aunque la criatura sigue viviendo en el jardín de la dimensión dorada, su corazón aún está ligado al hombre. Por eso tenemos tiempo para revertir el proceso. Así se desplaza a través del mundo y permanece inmóvil junto a la frontera actual del mismo. Es decir, las dimensiones espirituales no las podemos encontrar en el mundo en el que vivimos. Jaime ahorita hablaba de las religiones, por ejemplo. Estoy hablando de las verdaderas dimensiones espirituales. Ahí no las podemos encontrar. Y dice acá, y es posible entonces que también hoy un hombre encuentre el guía. Basta que despierte del perturbado sueño del error. ¿Cómo podemos encontrarla? Primero despertando del error, del sueño profundo. Y eso que nos lleve a buscar los verdaderos conocimientos espirituales que realmente nos ayuden a encontrar la conexión. Y aquí pues sí quisiera escuchar a Jaime, que es el que ha profundizado más en los temas del corazón y cómo aprender a vivir desde el corazón. Jaime, ¿qué quisieras aportarnos aquí en esta parte? Excelente, Salim. Pues bueno, lo primero es que definitivamente el texto nos está invitando a todos a encontrar el pórtico. Como diciendo, hey, hay un pórtico, está el vórtice, ve ahí. Si tú quieres recuperar esa conexión y entrar en esa sintonía con el unicornio, con la luz, con Cristo, con la memoria original o el principio, busca el vórtice. El segundo, ya venimos hablando, es el corazón, que aquí creo que las interpretaciones se hacen muy claras, o sea, el poder comprenderlo así se hace muy claro. El segundo, busca el corazón. Y aunado a lo que estás diciendo, Salim, si conectamos un poco con el tema de la profecía, que también es parte de los estudios que propone Flecha Antigua, recordemos que cuando hablamos de la profecía de los 9 tiempos, en la introducción claramente dice que el problema que estamos teniendo, palabras más, palabras menos, es que el hombre se alejó del camino del corazón, desoyó, es decir, dejó de oír el consejo del espíritu y de la conciencia. Entonces está sumando el camino del corazón, es seguir el consejo o escuchar o vivir en la dimensión del espíritu y de la conciencia. Que ojo, no riñen con la materia, no estamos diciendo que nos vamos a volver unos espiritualoides que nada nos interesa la materia, no. Porque la materia, entendida como el cuerpo físico y esta dimensión física, es el escenario para aumentar, acrecentar nuestra conciencia a partir de la experiencia de vivir. Entonces, estamos hablando del vínculo y equilibrio entre esta experiencia física con lo que es la dimensión del espíritu y de la conciencia. ¿Dónde funciona eso? ¿Dónde existe? En el corazón.
Y hay una parte acá que nos está diciendo, recordemos que en el corazón, desde este texto, porque estamos hablando del vórtice o pórtico, para conectar con el unicornio, entonces el corazón, la importancia del corazón está en la posibilidad de que entremos en esa sintonía con el unicornio. Y dice aquí, pero repara tú, o sea, ponle atención, en que el mayor bien se consigue renunciando a cuanto el cuerno puede asegurar. ¿Cómo así? Renunciar a lo que el cuerno puede asegurar. Es como decir, ok, si tú piensas en que vas a buscar esa conexión con el unicornio, hay cosas que ya están aseguradas de parte del unicornio. Que si ya las tienes aseguradas de parte del unicornio, del cuerno, de ese poder espiritual, entonces, ¿por qué las vas a seguir buscando afuera? Vamos a ponerlo en estos términos. La riqueza y plenitud que busca el ser humano afuera es algo que asegura el cuerno o que asegura el unicornio. Es decir, esa experiencia de riqueza y plenitud está esa adentro. La paz que se busca afuera como una firma es algo que existe adentro, lo asegura el unicornio. La armonía y el desarrollo espiritual que a veces se buscan afuera está adentro, lo asegura el unicornio. La felicidad, que es un dato que no se debe escatimar y es una de las búsquedas más grandes en Google a nivel global es cómo ser feliz. Porque la humanidad siente que no es feliz en muchos aspectos. A pesar de muchas cosas. Estamos hablando de gente de estrato 1 y de estrato 6 buscando en Google cómo ser feliz. Y el vacío que se está sintiendo dentro de la humanidad es la falta de la plenitud del reino. Entonces, ir al corazón para conectar con el unicornio es poder acceder a esa experiencia de la plenitud, de la felicidad, de la riqueza. Que ya teniéndolas desde allí, cambia la percepción que vamos a tener de la existencia aquí en la tierra. Entonces dice el texto que a partir de ahí, así mente y corazón se purifican y se obtiene el paraíso. Entonces ahí vamos a la siguiente condición. Lo que está ocurriendo y la forma de lograr esto es una limpieza de mente y corazón. Pero ¿qué es lo que está ensuciando mente y corazón? El pensamiento. ¿Pero qué es lo que tiene sucio el pensamiento? El conocimiento que hemos recibido y con el que pensamos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que desconoce o ignora el principio original o la plenitud del origen de Padre, Madre, de la fuente creadora. Entonces, volver al corazón, que de hecho en latín se dice recordar, o sea, es volver a esa memoria de luz, a través de la limpieza del pensamiento, es decir, adquiriendo esos saberes y reflexiones que nos permiten rememorar a la raza dorada. De eso se trata esto de pensar con el corazón, buscar que el agua que corre en nosotros como pensamiento sea también luminosa como el agua que refiere el Padre en el principio. Tal como dice Salim, lo que hemos hecho es investigar y encontrar que estas referencias al poder del corazón y la importancia del corazón son históricas, hacen parte de muchas culturas y comunidades a lo largo de la historia, y lo que hacemos es rescatarlo, estudiar ese saber, porque por alguna razón ha sido interesante para el sistema o para el mundo que no se conozca de esa profundidad intelectual o inteligente y poderosa del corazón. Luego, comenzar a aprender de esa profundidad del corazón hace parte de los conocimientos que comienzan a limpiar mente y corazón. ¿Por qué? Porque son saberes que vienen de la lógica original, ya que originalmente el hombre debe guiarse por su corazón. De manera que cuando alguien empieza a aprender el dejarse guiar por su corazón, el vivir desde el corazón, el volver al camino del corazón, automáticamente está volviendo a llenar en su pensamiento, nutrir su mente con conocimientos que lo van a guiar hacia esa agua luminosa o hacia esa purificación que lo conecta en el tema de hoy con el unicornio o en general con lo que es la luz y la conciencia de la vida. Eso es lo que se encuentra en el corazón, esa conciencia de la vida.
Excelente, Jaime. O sea que el punto aquí es volver al corazón, conectarse con el corazón. Ese es el centro del mensaje de todos los conocimientos verdaderos espirituales. Que el hombre se reconecte con el corazón, porque ahí está la verdadera fuente que impulsará a las humanidades posteriores al caos a volver a la luz verdadera. Ese es el punto importante y por lo cual se dio el caos, ¿no? En un principio, cuando se originó todo esto. Esa es la enseñanza profunda que los grandes mensajeros dejaron. Incluso el mensaje de Jesús se centra en eso, en volver al corazón. Pero Jesús entendía que para volver al corazón debíamos limpiar nuestra mente también de aquellas enseñanzas ancestrales como por ejemplo la ley del talión y muchas otras que lo que han hecho es precisamente alejarnos más de esa fuente. Y cuando Jesús hablaba del perdón, cuando hablaba de la mansedumbre, cuando habló de la pureza y todas sus enseñanzas iban enfocadas a que el hombre se limpiase de todo el odio y amargura en el que vivimos para poder estar más cerca del camino del corazón. Y él hablaba de que los tesoros reales que había que hacer no era en la tierra, sino guardarlos en el corazón, porque ahí está la memoria indeleble de la vida. Y esas son las enseñanzas que debemos buscar para emprender ese camino. Ha sido un estudio muy interesante y también quiero aprovechar la oportunidad porque como les decía, Jaime está viviendo en España y él seguirá con su proceso de entregar conocimientos que impulsen a las personas, a todos nosotros, a recordar esa conexión con el corazón. Él ha seguido subiendo videos en su canal de YouTube, lo seguirá haciendo obviamente, ha venido trabajando desde España y la intención que tiene es compartir ese mensaje también allí, así como lo hiciste aquí en Colombia, en varios países y también en América Latina, donde compartiste conferencias, seminarios, talleres para entregar herramientas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Jaime con el tema del corazón. Jaime, estarás compartiendo una conferencia en España. Quisiera que nos hablaras un poco de ella. Tú por acá me compartiste la imagen. Voy a proyectarla. Y esta conferencia dice acá que la vas a estar entregando el domingo 26 de febrero. Háblanos un poco de esa conferencia. Gracias, Salim. Sí, la intención, esta invitación a la conferencia surge también por la experiencia de lo que hemos hecho en otros encuentros y en el canal y en las redes sociales, donde muchas veces nos preguntan, bueno, en definitiva, ¿cómo hacemos para conectar con el corazón? ¿Cómo hacemos para permanecer en esa conexión? Porque todos hemos tenido momentos o chispazos de ese vínculo. Luego la tarea o lo que queremos es sostenerlo. ¿Por qué sostenerlo? Porque esa vida desde el corazón es permanecer en esa conciencia de lo que somos en nuestra esencia, de lo que somos al nivel profundo, de lo que somos en el alma, en el espíritu. Es poder vivir desde esa realidad o esa plenitud del reino, como hemos mencionado en estos escritos, y a través de eso comenzar a resarcir lo que fue el error de Sofía, es decir, a comenzar a salir de lo que causó toda esta problemática en la que estamos a nivel personal y social. Como bien muestra la imagen, es un recorrido y es una experiencia que tiene que ver con conectar el corazón y la mente, de que estén en vínculo para que dentro de ese vínculo podamos vivir guiados por lo que hoy vimos como el unicornio. Entonces, siempre me preguntan esto porque yo también siempre menciono el objetivo de pensar con el corazón. O sea, yo invito a pensar con el corazón para poder vivir desde el corazón y ser corazón. Ser corazón es que a través de nuestra vida se exprese la luz que tenemos en el corazón. Para que eso sea así hay que conectar con esa fuente, con esa espiritualidad, con esa conciencia, con esa certeza, con esa fuerza, con esa plenitud, con ese poder y manifestar todo eso que somos y que está por dentro. Entonces, por eso decidimos venir con este tema. Va a ser una conferencia de cupos limitados. Entonces, la idea es que quienes se están enterando y están en Madrid, en general en España, en Europa, si quieren darse el viaje, bienvenidos. El 26 de febrero podamos compartir este tema aquí
en Madrid, a partir de las 2:30 de la tarde. Ahí está la dirección, calle Hora Granada. española, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas, Sí, Salim? sí, sí te escucho. Ok. Eh, vale. Entonces, a partir de las 2:30 de la tarde, hora Madrid, es con aporte voluntario. Recuerden que son cupos limitados. Entonces, la idea es que puedan comunicarse con nosotros eh, a través del WhatsApp. O vamos a dejar también un enlace para que ustedes puedan ingresar a él y nos puedan confirmar su asistencia. ¿Dónde El vas a dejar número, el enlace? lo que pasa es que lo ponemos ahí en comentarios de este video Ok, y también lo podemos poner en la descripción. perfecto. Yo te paso el enlace para que las personas lo encuentren y así ustedes cliquean el enlace y confirman su asistencia para que no se la vayan a perder o no se vayan a quedar sin cupo, de manera que podamos compartir ese espacio y comenzar un camino precisamente de acompañarnos en este aprendizaje de lo que significa el poder del corazón, vivir desde el corazón, la inteligencia del corazón como un saber que ha estado oculto, que no han eh, permitido, no se han interesado en que se difunda, porque en realidad es que nos recuerda la facilidad y la manera como las respuestas y soluciones a grandes problemáticas las tenemos dentro de nosotros, al alcance directamente dentro de nosotros, de manera comprobada, eficiente, clara y muy simple. Entonces, para mí va a ser un honor compartir con ustedes, que lleguen allí, que se sumen a esta invitación, a esta experiencia, de comenzar a recordar, es decir, volver al corazón y reconocer lo que significa vivir desde el corazón. Será en un salón de conferencia, porque dice calle Granada 2123 bajo B. Esa es la dirección en Madrid. Sí, Ok, es un salón, creo que se llama Shambo, ya lo voy a... Shambo, se llama Shambo, es un salón donde vamos a poder realizar la conferencia. Allí hacen otro tipo de eventos así de sentido holístico, entonces lo van a poder identificar, Shambo, y nada, ahí vamos a estar compartiendo esta maravillosa experiencia, el primer encuentro, la primera conferencia que hacemos aquí en España, en Europa como tal, deseando que muchos de ustedes que están en este territorio aprovechen la oportunidad y nos podamos encontrar de manera presencial y aprender. ok, perfecto. Ahí, bueno, los datos necesarios me los compartes para yo colocarlos en la descripción de este video. Y así las personas interesadas que estén en España o que estén por ahí cerca, o por qué no, de pronto alguien coincida con un viaje que tenga para España pronto. Bueno, va a ser A el Madrid. 26 a Madrid, exacto. Y de pronto quiera llegar, compartir contigo y conocer un poco más de estas enseñanzas. Recomendadísima conferencia, Así es. porque bueno, los que ya conocen a Jaime saben de la calidad de lo que él hace, lo que comparte, los conocimientos que tiene acerca del corazón. Así que totalmente recomendada. Y bueno, Jaime, agradecerte por compartir y desarrollar este tema conmigo. Es un tema muy interesante que por supuesto se le puede sacar mucha más información. Esto es solo la interpretación y la dimensión de lo que nosotros comprendemos del tema, pero estamos seguros que algo puede ayudarles en su entendimiento acerca del tema de ese origen, ¿no? Del mal, de qué pasó, cómo surgió. Y es un tema siempre interesante de reflexionar. Jaime, gracias por venir una vez más al canal. A ti, hermano, muchas gracias de corazón por la invitación, la oportunidad a todos ustedes que nos acompañan y que hacen parte también de esto que compartimos en los canales. Un abrazo enorme y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias, mi hermano. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron ahí conectados con sus comentarios, con sus aportes acerca de este tema. Un tema donde aprendimos muchísimo y espero que a ustedes les haya servido también. Si les gustó este video, dejar su like, suscribirse y compartirlo para que llegue a más personas. También los invito a que se suscriban al canal de Jaime Ángel, que se llama Jaime Ángel Pensar Corazón. Ahí también pueden encontrar muchísimo más material del tema de reconectarse
nuevamente con el corazón. Conocimientos que Jaime ha compartido desde hace casi 5 años, o ya va más o menos como 5 años con el canal. Y bueno, ahí pueden ampliar todo este conocimiento y toda la información que Jaime viene trabajando. Les agradezco por estar ahí y nos estamos viendo en un próximo programa.